Qué bueno saludarles, es martes de salud, el poder de la salud, el poder de la tarde. Gratísima ocasión, gratísima compañía, hemos regresado de un buen ambiente. Ustedes ven el color azul en el ambiente. El azul es un color que lo hemos asignado, designado, escogido y resuelto como el color de la medicina, el color de la salud. Si alguien me pregunta quién decidió eso, le puedo decir que LMO. No tengo razón, pero el azul no es verdad que el azul es del Licey. El azul puede ser del cielo, pero el azul es salud. Nos acompaña esta tarde el doctor Héctor López. El doctor Héctor López es ortopeda, es médico. Oh, pero qué bonita vista, el muchacho está trabajando, me gusta eso. Déjame dejar de hablar para ver esta panorámica, anda para el caranchole. Uy, qué chulo, sí. Oh, pero mira ahí a Pedro Ángel. Vamos adelante ahora. Pedro Ángel. Y miren ustedes que se me olvidó, yo creía que todavía era lunes, porque debía haber vestido en azul como el doctor que vino de azul, doctor López. Gracias por la bienvenida. La verdad que después de una Semana Santa bastante poco convencional, pues nos vemos acá de nuevo en los martes de salud, del poder de la tarde. Y ya entrando un poquito en materia, don Luisín, es de gran agrado comunicar a la población que las estadísticas con relación a muertes por accidentes de tránsito a nivel de Semana Santa pues han sido disminuidas bastante, y eso es una gran noticia, debido a que República Dominicana, para nadie es un secreto, pues es uno de los países con mayor índice de muerte por accidente de tránsito. Y el hecho de que la Semana Santa en sí haya habido una reducción importante de los siniestros por accidente de tránsito, pues definitivamente es algo que hay que reconocer y que debemos pues alabar y bueno, notificar a la población de que definitivamente es un trabajo arduo, pero además se nota la madurez de la población, porque esto no es solamente de las entidades reguladoras o fiscalizadoras o de las entidades que básicamente se encargarían del control del tránsito, sino también de la población, quien definitivamente pues ha demostrado civismo y ha demostrado madurez en esta Semana Santa, y se han manejado con bastante prudencia, que es importante mencionar eso. Sí. Yo pienso que es un gran logro ese ambiente que nosotros tenemos de haber bajado el índice. Una muerte es suficiente para uno preocuparse, pero si usted puede reducir eso, eso ayuda mucho más, un poco a la calma y a todas estas cosas. Pero bueno, este es el doctor Héctor López, que es ortopeda. Doctor, ¿por qué usted decidió ser ortopeda? ¿Cuándo se decide eso? ¿Usted desde chiquito quería ser ortopeda o médico? Yo siempre, hubo una vez que yo en una presentación que hice en una actividad, presento una foto, yo en la cuna ahí, con mi mamá. Sí. Y yo dije, bueno, ahí fue que yo decidí ser ortopeda. ¿Por qué? Porque definitivamente antes de cualquier otra vocación o algún tipo de inclinación, siempre me gustó la ortopedia. La ortopedia. La ortopedia es la rama de la ciencia que estudia las afecciones osteoarticulares. ¿Las afecciones? Osteoarticulares, huesos y articulaciones, ligamentos, tendones y todas las estructuras que tienen que ver con el sistema músculo-esquelético. Y el sistema músculo-esquelético, oigan bien, sistema músculo-esquelético. Sí, un sistema. El sistema completo. Dicen que la piel, pues nos vivimos peleando los especialistas, dicen que la piel es el órgano más grande. Nosotros los ortopedas, piel son los dermatólogos. Exacto. Nosotros ortopedas decimos que no, que es el sistema músculo-esquelético. Pero los gastroenterólogos dicen que no, que es el sistema neurogastroenterológico. Y entonces así comienza ¿Y lo de la cabeza? Lo de la cabeza no, eso es lo de la cabeza. Los neurólogos. Lo que son los neurólogos y los ginecólogos van fácil, porque solamente le toca la cabeza y la médula espinal, y los ginecólogos le toca solamente la parte pélvica. Un ginecólogo, si me oyen. Un ginecólogo nada más en la parte pélvica. Bueno, no, en realidad la ginecología. ¿Y los senos, quién lo atiende?
Los senos, la parte estética, bueno, cirugía plástica, la parte mamaria, hay la zona mamaria de las mujeres. Cirujanos generales que se especializan en mastología. Mastología. La mastología, sí, pero eso, yo creo que eso es para procedimientos, ¿no? Bueno, o sea, para la parte clínica, dice don Luis. Sí. Bueno, también las la parte enfermedades de las mamas, vamos a decir. Por la enfermedad de la mama, también la parte clínica, el mastólogo tiene una participación el mastólogo importante. es cuando hay cáncer, ¿no es? No necesariamente. Mastólogo no tiene que ver con cáncer. No. Perdone mi ignorancia, acuérdese que yo soy de Baní. No, estudiante de las mamas, o sea... ¿Qué es un mastólogo? Un mastólogo es un especialista que se encarga básicamente de evaluar las mamas, la parte básicamente de la extremidad torácica, del pecho, que tiene que ver con las mamas. Y hay varios mastólogos ya, o sea, sí, antes era un poquito poco convencional, pero ya hay varios mastólogos que han hecho una función importante en la detección temprana. ¿Cuántas especialidades de médicas hay? Son muchas, porque ahora estamos hablando no solamente de especialidades, sino de altas especialidades o subespecialidades, que son especialidades. Sí, ahora hay de que uno para el hombro izquierdo, otro para el hombro derecho. Para el dedo meñique del brazo. ¿Y eso funciona? Bueno, definitivamente cuando hay una inclinación a ciertas áreas, pues te crea, digamos que cierto expertise con relación a esas áreas. ¿Y eso se por supuesto estudia? te crea, claro que sí. O sea, el hombro derecho, eso es un especialista. Bueno, no tanto del hombro derecho, pero sí de los hombros. De los hombros. Doctor, espérate, voy a pasar vergüenza. Si se ríen de mí, Pásenme esta. Dios le voy a perdonar. ¿Cuántos huesos tiene uno el cuerpo humano? 207. 207. Hay gente que hablan de 208, 109, pero... No, pero ¿y cómo es eso? Sí, porque bueno, hay veces, 209 si tú tienes un hueso que te sale en una uña arriba, en un dedo. No, es que hay descripciones anatómicas que consideran ciertos huesos como huesos y otros como no huesos. Mire por dónde va la pregunta, que no la sé articular y por eso que yo pido perdón. Esos 208 huesos, ¿quién los atiende es el ortopeda? No, Ah. no, definitivamente ¿Y cuántos huesos atiende el ortopeda? Bueno, en promedio, por lo menos la 3/4 partes. No, pero ese número yo no me la sé. ¿Cuál es? Yo soy de Bani. ¿Cuántos huesos atiende un ortopeda? En específico, Sí. es que imagínense, por ejemplo, los huesos del cráneo, eso lo maneja el Neurólogo maxilofacial o el neurocirujano. Los huesos suyos son de aquí para abajo. No, de hecho extremidades superiores, inferiores, columna, ya arcos costales. Pero un ortopeda atiende la columna. Hay ortopedas que... ¿Y eso no se es un especializan. neurocirujano? No. Es un neurólogo. No, el neurocirujano, igual que el ortopeda, dentro de su programa académico, tiene como parte de su programa, pues, el área que depende de afecciones a nivel de la columna vertebral. Pero eso es una especialidad. Y de hecho la columna en este país fue olvidada por muchos años. Mira, yo estas cosas las hago, pero para cultura y para aprender. Porque con estas cosas no se puede relajar. Y miren la inquietud que yo tengo. El doctor es ortopeda y bueno, y resuelve. No, gracias. Bien. ¿Por qué uno cree que los ortopedas es a propósito? Ya no se ponen yeso, porque antes tú te rompías un brazo y era un yeso. Blanco Ya, que se el ensuciaba yeso blanco, sí. muchísimo. Ya el yeso no existe. Y te lo firmaba todo el mundo. Sí, ya el yeso no existe. No, claro que sí, el yeso es una herramienta que definitivamente tiene importancia en la ortopedia. Pero se sigue usando. Sí, claro. Cada vez Y se no diga utiliza... el que le pone, el hospital que utiliza un yeso es que está quedado, que no tiene dinero. Porque ahora son amarillos, azules, ¿cómo es? No ahora? necesariamente. El yeso es una herramienta que se utiliza para producir inmovilización momentánea o por un periodo de tiempo específico. Claro, lo que pasa es que a inicio la ortopedia, en los años 30, se utilizaba mucho las inmovilizaciones y el encamamiento prolongado. Y se utilizaban Eso yesos. ha cambiado. Eso ha cambiado, una revolución grandísima que fueron los suizos. Los suizos, Los explíqueme suizos eso, a ver. que- Estamos en cultura médica, ¿eh? Oigan bien, los suizos fueron los que cambiaron, dejar de usar el yeso, la inmovilidad durante un mes de un brazo o de una pierna. Exactamente. Los suizos empezaron a hacer ¿Y cómo investigaciones. los suizos dieron con eso? Y empezaron a diseñar implantes para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Y cambiaron
lo que es el yeso por una fijación interna con un implante ortopédico. Interna, o sea que hay que abrir y Hay que ponerle abrir y algo. colocar básicamente el implante. Maurice Müller, que es básicamente el padre de la osteosíntesis a nivel mundial. Ese no es alemán. Suizo, sí, Es suizo. Tú sabes que esos Yo alemanes, creía que esos los suizos van por Müller ahí. eran alemanes. Hay Müller suizo. Hay Müller suizo también. O un Müller suizo. Y él fue que desarrolló básicamente el inicio de los implantes ortopédicos a nivel O sea, que mundial. el padre de los implantes Müller. Y se fue Mauricio. revolucionando, como todo lo bueno y lo malo de la guerra. Una de las cosas buenas que trajo la guerra es que se pudo utilizar esos implantes en esos heridos de guerra, y ahí fue evolucionando cada vez más y perfeccionándose más ¿Y los cómo implantes. con la guerra? ¿Qué tiene eso que ver con la Ahí guerra? practicaron con los heridos. Porque en las guerras hay muchos heridos y hay muchas Ahí fracturas. están tirando. Están tirando la hablaron de guerra ahí. guerra. Bueno, tiraron un misil por ahí que sonó. O sea, la guerra sirvió de experimento. Sirvió, digamos que de recurso. Pero Suiza no estaba en guerra. Es como igual. Siempre hay aliados en la guerra. Y cuando la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y la transferencia de tecnología siempre hay entre países. Y llegan a acuerdos hasta de vínculos de investigación para desarrollar Entonces, ciertas volvemos cosas. a la pregunta original. De los 208 huesos, ¿ustedes cuánto atienden? La 3/4 parte, podríamos decir. Por ejemplo, los huesos que ustedes más trabajan, ¿cuáles son? Bueno, extremidades superiores, ya sea húmero, hombro, codo, antebrazo, muñeca. ¿Y las rodillas? Caderas, rodillas, pie y tobillo, columna vertebral, o sea, es casi todas las estructuras. Y los huesos de la cabeza. Doctor. Los huesos de la cabeza son los cirujanos. Si se rompe un hueso de la cabeza, ¿quién lo tiene? Un cirujano maxilofacial, y si es una fractura en cráneo, ya es un Ustedes no se neurocirujano. meten con eso. No. Antes, ¿Cómo se llaman los huesos de aquí? los metacarpos. Metacarpo. Yo iba a decir metatarso. Oye, qué Son bruto los del yo pie, soy. los metatarsos. Los metatarsos son los del pie. Sí. Porque hay una cosa que se llama metaverso, que es con Facebook. Ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces hay metatarso, metaverso y metacarpio. O Exacto. carpo. Carpos. Metacarpos. Los de aquí son... Metacarpos. Este hueso de aquí, ¿cómo se llama? Esa es la cabeza del segundo metacarpo. Del Pero tercero, espérate, vamos a perdón. coger una clase, Del un tercero momentico. aquí. Un momentico. ¿Esto aquí qué es? Es la base Ah, del no, pero primer míralo allí. metacarpo. No, pero comienza aquí. No, porque solo mi del pie. mano no- Eso es lo del solo tarso. del pie. Pero el director de la mano mía no es tan fea. Venga para acá, doctor. Oye, ¿qué es esto, señores? Aquí. ¿Esto qué es? Esa es la base del primer metacarpo, perdón. Metacarpo. ¿Y este? La base del segundo metacarpo. ¿Y Por este? la cabeza del tercero ¿Y este? y la cabeza del cuarto metacarpo. Y la del cabeza quinto. del quinto. Ese es el metacarpo. Pero es el Es nudillo. el que usted está metacarpo, señalando, ¿no? el nudillo. Doctor, hay una maña que usamos alguna gente que hacen esto, De trayarse los... de trayarse los dedos. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, en realidad lo que se crea es un punto de fricción entre las articulaciones que no sería O muy sea, recomendable. eso no es recomendable. Hoy, ¿para qué yo estoy haciendo eso entonces? No es muy recomendable. ¿Y por qué? ¿Qué crea Y eso? ni hace eso. Porque tú lo que estás produciendo son puntos de fricción articular, donde la articulación se fricciona por dentro y el cartílago pues tiende Puede a... desgastarse. Entonces, tiende a sufrir. usted como ortopeda atiende estos huesos. Bueno, sí. Los Y, huesos de la y en la mano. mano que a veces los brujos le leen la mano a uno de que uno tiene más raya y eso. ¿Eso es de brujo o es de médico? De los ortopedas. No, eso más- yo me inclinaría más por los dermatólogos, a ver si saben algo de esas líneas de la mano, porque los ortopedas... Pero di que a la gente le leen las cosas por la mano. Pero póngame la mano, director. ¿Y qué le pasa? Es que don Luis, que lo pueden leer si le ponen la mano. Le van a leer la mano. Lo pueden leer. ¿Y qué van a leer? Bueno, pues no sé. Cuidado, si un libro aparece abierto. alguna información financiera o qué Entonces, sé yo. aquí están los metacarpos. Y aquí el codo, El codo. La articulación del codo. eso usted lo atiende. Sí, claro. Claro que sí. Y el manguito rotador. El manguito y los rotadores ¿Cuánta carpeta da el manguito rotador? son estructuras estabilizadoras del hombro. Sí, es una de las que más frecuentes se lesionan a nivel ¿Y del por hombro. qué? Porque eso, la extremidad superior tiende a uno utilizarla con bastante frecuencia. Es un país donde los deportes de extremidades superiores son más predominantes que los de extremidades inferiores. Por eso el béisbol y ese tipo de actividades. Y ahí Entonces siempre aparece alguien que es jugador de softball de fin de semana. Entonces un par de tragos, No, y un viejo. una pelota y un bate, eso es seguro una lesión. Y 50 años para arriba. Exactamente. Doctor, ¿qué es un dolor ciego?
esa descripción ¿Y de por qué dolor usted se ciego, ríe? porque es una descripción bastante jocosa, porque dice, es un dolor ubicado en un área específica Ajá. y que el paciente te lo puede identificar con exactitud. Pero digamos que el nombre no tiene que ver nada con el dolor, Ajá. porque si un dolor ciego no se debería No se ve. escuchar. Los dolores, de hecho, no se ven. Ni sentir. Pero los dolores ciegos existen. Bueno, los pacientes lo describen como dolor ciego. ¿Y a usted le han llevado dolores ciegos? Dolores ciegos, claro. Y lo ha resuelto. ¿Y cómo? Sí. Bueno, Eso puede estar en la definitivamente mente. el tema, no, el dolor ciego existe. El dolor Sí. ciego es un dolor ubicado, Pero a mí localizado me en un da área un dolor específica. por ahí que tú no sabes lo que es. Un dolor ciego, viejo. O sea, que cuando uno sabe lo que es ciego. No. Al contrario, cuando uno sabe la localización donde Claro, el doctor Ok. está claro. Doctor, ¿y ustedes, los ortopedas manejan lo que es la ciática, que es lo que le llaman la ciática, que es un nervio que parece que cruza está. Sí, toda la claro. pierna? Los Eso es muy especialistas de frecuente. columna, Ciática, y eso no es de los neurólogos. los especialistas de columna, todo lo que tenga que ver con columna, ya sea neurólogo, ya sea neurocirujano o ya sea cirujano de columna ortopeda, pueden manejarte bien una ciática. Y de hecho un ortopeda general que tiene ya un expertise, un conocimiento con patología de afecciones de columna, te lo puede manejar clínicamente sin ningún problema. Si yo digo la rabandilla, eso es despectivo, está mal dicho. ¿Qué es Bueno, eso? En la rabandilla, un dolor en la rabandilla, eso no se dice. ¿Pero qué es eso? la rabandilla es la última parte de abajo, Exacto. Usted lo ha escuchado. claro. ¿Eso está mal dicho aquí o Eso en Baní, yo creo que en Baní. en Baní? No. Le estoy faltando de No, respeto no, a la no, audiencia, para nada, pero lo para nada. retiro. Para nada, es una El descripción. dolor de rabandilla, Es ¿cómo una se descripción que de hecho uno la utiliza para preguntarle al paciente, porque si uno le dice, ¿te duele en el coxis? No te va a entender. ¿En el qué? Ah, Ahora, tú le dices, ¿te duele en la rabandilla? Y una vez dice, sí, mire, aquí mismo es. Y el coxi es... la La rabandilla. rabandilla. Ah, pero esa palabra dominguera, no te ha ido, Luis. Juan Guerra. El coxi. ¿Con X o sin? Ay, Dios mío, con X. Con X, coxi. Coxis. Doctor, déjame Y hacerle una así pregunta. dicen de que uno sabe. Yo en mi vida había escuchado esa palabra. Coxi, X y S. Exactamente, coxis. Esa es la rabandilla. Esa es la famosa Alias rabandilla. Aprendí algo hoy. Yo nunca había oído esa palabra. Y tú que estás metido en el tema de salud, no sabes. Nunca había oído eso. ¿Cómo la va a ser? Nunca, no. Nunca. El coxi. No, el coxis sí, la rabandilla no. La rabandilla. Yo nunca había oído eso. Y los pediatras lo utilizan mucho y los ginecólogos para medir. Nunca lo había oído Coronilla, eso de así le dicen rabandilla. coronilla, rabandilla. Nunca. Doctor, pero yo pensaba que los ortopedas lo que más atendían a las rodillas. Bueno, sí, las afecciones frecuentes de las rodillas es una, pero el ortopeda es un especialista integral de afecciones musculoesqueléticas, entre ellas las rodillas, que es bastante frecuente, pero también hay afecciones Yo oigo en hablar- toda la economía De hecho, la parte osteoporótica también nosotros tenemos una relación importante con el manejo de la osteoporosis. Colóqueme los teléfonos perdón. Ah, una pausa, un momento. Hay una Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos el resumen de salud con el mejor periodista de salud del país, que es Pedro Ángel Martínez. Y vamos a poner los teléfonos para hacerle la consulta gratis al ortopeda. Yo tengo varias preguntas, pero se las dejamos a ustedes, que pronto vamos a tener preguntas por WhatsApp con su voz o escritas. El costo de las consultas va a ser totalmente gratis. Lo único que nos tienen que mandar un crédito de decirnos en sus redes o en su Twitter, me sané, me curé, gracias al doctor López. Y le manda un corazón que es como un besito, algo. Cuando mandan un besito, el que contesta, ¿qué es eso? ¿Eso es cariño o es un cariño? Manden una cariñoterapia al doctor. Eso vale más que el dinero. Así mismo. Me pregunta la joven que trae el café que si usted es soltero y él es casado Yo soy y con casado. una dama muy elegante que es la doctora. Rosy Núñez. ¿Por qué los doctores se casan con doctoras? Yo entiendo que la relación que hay del día a día es bastante estrecha. Nos pasamos el día entero metido en un hospital Y luego en la casa. y luego... Tiempo de pausa me dijeron allá arriba. Vamos a la pausa, regresamos después de este conversatorio inusual de salud y de amor. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Su programa El Poder de la Salud, El Poder de la Tarde, ¿no? Estamos analizando muchas tareas, muchas cosas en la salud.
Les dejo su teléfono para que nos puedan hacer consulta. Ya tenemos una consulta para el doctor desde San Francisco de Macorís. Y más adelante voy a saludar a Fersola, una joven que está en Londres y está viendo el programa. ¡Wow! Cuando digo wow, tenemos mucha audiencia en esos lares, pero estamos hablando de las 11 de la noche y es seguidora de los martes de salud. Así que nos puede escribir para su pregunta a la joven Fersola. Más adelante digo nombre y alguna que otra foto que vamos a tener. Es tiempo del resumen de salud. Y vamos a informaciones de una vez. Miren, vamos a empezar con Promese, que ha garantizado a los pacientes que tienen mal de Parkinson sus medicamentos a través de los programas que lleva el gobierno mediante esa institución. Dice el director de Promese, Adolfo Pérez, que hay unos 60 pacientes con mal de Parkinson incluidos en este programa, a los cuales se les garantiza esos medicamentos de alto costo. Tenemos otra información que tiene que ver con centros de salud. Se va a extender la oferta hospitalaria privada en la capital a raíz de que próximamente Hospitén Santo Domingo ponga en funcionamiento un nuevo edificio que ha construido justo al lado de sus instalaciones actuales, que están ubicadas en la Tiradentes, esquina Avenida Bolívar. Ahí tenemos una foto del director que cuando lo anunciaba. ¿Y qué va a haber en ese nuevo edificio? Bueno, va a haber una emergencia para adultos, una emergencia también exclusivamente para niños, y ahí va a haber también consultas externas. Eso va a ampliar, digamos, la oferta de servicios hospitalarios privados en Santo Domingo y en el país. Recordemos que Hospitén es un centro internacional que se genera en España en los años 60, y por primera vez cuando sale de la península ibérica, cuando sale de España a internacionalizar los servicios privados de salud, se instala en República Dominicana. En Bávaro en el año 2000 se instalaron, y ya en el año 2001 se instalaron en Santo Domingo. Ellos tienen 1.500 camas disponibles en 20 centros de salud que funcionan en varios países. También tenemos otra que tiene que ver con el país y un poco internacional, y es que el Cleveland Clinic, el centro Cleveland Clinic, si estuviera el doctor Cambiaso ahí me lo dijera con su perfecto inglés, el Cleveland Clinic abrió una clínica de páncreas en Weston, Estados Unidos. Y alguien se preguntará, pero eso es en Estados Unidos, ¿por qué se informa aquí? Bueno, porque el Cleveland Clinic tiene una representación en el país, una embajadora, así le llaman en los hospitales internacionales, una embajadora en Dominicana que se llama Julieta Javier, por cierto, hija de la gloria nacional del béisbol, Julián Javier, y hermana del ex pelotero de Grandes Ligas, Stanley Javier. Pues el Cleveland Clinic abrió una oferta de clínica de páncreas ahí en Weston, y ahí ofrece desde todas las analíticas previas hasta los servicios especializados y la atención en terapias y curas. Puntualizamos que el cáncer de páncreas es uno de los más letales que puedan afectar al cuerpo humano, y usualmente cuando se producen pues los síntomas se detecta tardíamente y los niveles de mortalidad son altísimos. No tengo el dato para dárselo, pero ese es el registro que hay. Y tenemos buenos en agenda. Esta semana, el jueves a las 7:30 de la noche, la Sociedad de Urología va a presentar una exposición sobre el tratamiento de cáncer de próstata. Y en el año son muchas las temáticas que se desarrollan con cáncer de próstata, pero en esta ocasión la Sociedad de Urología trae a un investigador y experto en el tema español, se llama Antonio Alcaraz. Alcaraz tiene muchos años en la zona de Andalucía y toda España investigando lo que es la medicina genética, donde se plantea que la medicina genética puede predecir las enfermedades que va a sufrir un
un ser humano con el solo ver sus genes. Los genes hablan, así como en patología los muertos hablan, pues en la genética también habla. La genética puede indicar, mire, usted va a sufrir de cáncer de colon o cáncer de próstata, va a tener tal o cual padecimiento acorde con los genes. Y lo más interesante que plantean esas investigaciones que ha desarrollado el doctor Antonio Alcaraz en España, es que usted puede, mediante procedimientos genéticos, cambiar el curso de una enfermedad que le venga en camino. Por ejemplo, si usted tiene predisposición genética a próstata, a cáncer en los huesos, cualquier enfermedad, digamos, crónica, no transmisible como es el cáncer, usted puede, mediante un trabajo genético, disminuir las posibilidades de que ocurra ese cáncer. Ese investigador español estará el jueves en el país a las 7:30, una conferencia de la Sociedad Dominicana de Urología, que será en el Hotel Sheraton. Hasta ahí tenemos las informaciones, una panorámica. No se está hablando de cólera, señores, en el país, no se está hablando de dengue y tampoco de COVID, lo que indica que las variables en esas enfermedades endémicas de este país están bajo control. La semana pasada las autoridades de salud se centraron mucho en la emisión de mensajes para prevenir accidentes de tránsitos y hechos lamentables, lo que al parecer surgió su efecto porque, según el reporte que nos comentó recientemente el doctor Héctor López, pues este año hubo una disminución de muertes en la Semana Mayor. Entonces, estas y otras informaciones, ustedes buscan resumendesalud.net, ahí hay esas y otras informaciones, y síganos en nuestro Instagram, @resumendesaludoficialrd. Esa es la panorámica informativa, don Luisín. Bueno, señaló nuestro compañero, el mejor periodista de salud del país, que es Pedro Ángel, el Parkinson. Ustedes saben que él no lo hizo así por así. La fecha del 11 de abril, coincidente con la celebración del programa, es el Día Mundial del Parkinson. Parkinson es con K. ¿Y a qué se debe este nombre del Día Mundial del Parkinson? Se debe a que un científico británico, cuya fecha de nacimiento es un 11 de abril en el 1817, fue que descubrió y le puso nombre de identificación a ese trastorno del sistema nervioso cuya primera incidencia se manifiesta por movimientos en la mano, como si fueran movimientos telúricos. Se comienza a reflejar un movimiento en las manos por ese trastorno del sistema nervioso. Eso que era identificado como una parálisis agigante fue la identificación que hizo el doctor Parkinson. Él se llama James, no James Kelly, sino James Parkinson. Y en honor a él, a esta identificación, ese científico británico, la ONU lo celebra este día en honor a su fecha de nacimiento, pero se conoce como la enfermedad de Parkinson porque él fue que le dio nombre y apellido. Ese trastorno en el sistema nervioso central viene hace mucho tiempo. Las personas lo padecen y se va acumulando y se va degenerando y ese sistema nervioso se va afectando y se manifiesta en las manos, por eso que ustedes ven. Ahí está, sabía yo que el director me iba a complacer. Los médicos de esa época tenían ese estilo de barbas, de vestimenta y miradas muy rígidas, muy directas. Este es el doctor James Parkinson, neurólogo británico que nació en el 1817, un día del 11 de abril. Él tiene el mismo estilo que León Tolstoy. Así es que, la época, sin que sea una frescura,
Anilejo, hablando de Parkinson, al lado de un doctor, Ay, mi madre. déjeme saber si más o menos lo hice bien. No, excelentemente bien. No me diga, pero yo doy para consulta. No le ponga más ni menos. Entonces, parálisis, fíjense cómo manejé, y sin texto, porque, doctor, uno se fija en cosas, no, es a mano pelada. Ahora son tareas que uno tiene que hacer y ya eso va para cápsulas y consultas que vamos a tener aquí. Don Luisín, yo tengo una pregunta curiosa para el doctor López. Curiosa. Sí, curiosa. ¿Usted, doctor, ha tenido en alguna ocasión algún paciente, los que se inventan las enfermedades, Hipocondriaco. algún paciente hipocondríaco? ¿Usted ha tenido en su consulta algún paciente? ¿Qué es el hipocondríaco? ¿O hipocondríaco o hipocondríaco? El hipocondriaco es el individuo El que ve que todo está enfermo. que exactamente, que siempre tiene algún tipo de afección o enfermedad. Y no tiene básicamente Y nada. no tiene aunque nada, hacen, pero se hace más enfermo la cuenta. aunque hacen somatización, que es básicamente desarrollan síntomas, porque la mente es tan poderosa que te puede desarrollar síntomas. Y sufren sus síntomas, sin embargo, tú lo evalúas por todos lados, le haces estudios de todo tipo, le haces cualquier tipo de evaluación y todo sale bien. Y definitivamente hay un problema de hipocondría ahí. Entonces ya ahí entra lo que es la parte psicológica, psiquiátrica, que hay que valorar. Siempre por algún tipo de necesidad de llamado de atención, falta de afecto. Eso es psiquiátrico más que algún otra tipo cosa, de ¿no? alteración asociada a la personalidad que tiene la necesidad de que se le ponga algún tipo de atención. Bueno, tenemos preguntas para el doctor desde San Francisco de Macorís, Tabaré Peña Reyes. Pregunta sobre las lesiones de la rodilla. Cuando se le saca líquido, ¿cómo manejar eso? Ay, sí. ¿Todavía se sigue sacando líquido? Bueno, sí, hay dos causas. Pero yo creía que eso se había abandonado y se drenaba de otra forma. No, claro, todavía se Y puede se saca como un pote. Exactamente, eso se llama artrocentesis. ¿Cómo? Artrocentesis. Artrocentesis. ¿Y por qué tiene Artros de líquido la articulación, rodilla? centesis de aspirado. ¿Y ese líquido es bueno o malo? Bueno, eso se manda a estudiar. Eso se envía al laboratorio y evalúan las características que tiene el líquido. Pero pregunta aquí, porque no es pregunta mía, es de Tabaré. Dice, ¿cómo manejar eso? ¿Y qué querrá saber Tabaré? Bueno, hay dos causas por las cuales se produce... Él quiere saber la causa. Se produce Ajá. el líquido se produce el líquido dentro de la rodilla. Puede ser de causa traumática, algún trauma en la rodilla que haya producido un derrame articular o una producción de líquido, ya sea sanguinolento o de tipo sinovial. Y la otra es a causa de un proceso osteodegenerativo por fricción a nivel de la articulación, que también se produce un aumento de Ahí tenemos del una líquido sinovial dentro de la imagen articulación. de cartílagos y eso. Ahí es que se producen esas cosas. Exactamente. En las paredes de la articulación hay unas células que llaman células sinoviales que se encargan de producir ese líquido sinovial. Cuando siente que hay un aumento de la presión o una fricción a nivel de la articulación, entonces comienza a producir más líquido sinovial en busca de disminuir la fricción. ¿Y cuáles son O los otras síntomas? veces es por trauma, o sea, algún golpe que haya producido algún trauma Mírelo ahí, dentro de la doctor, articulación en y inglés produce está, el líquido. mírelo ahí lo que usted está diciendo. Exactamente. Este Vanilejo le pega el inglés. Ya veo. Dice sinovial fluid, eso es líquido sinovial. Y ahí está Exacto. una jeringuilla para sacarle ese líquido de ahí. Uy, eso... Pero definitivamente no es normal. Si hay alguna situación asociada a una retención de líquido o inflamación importante de la rodilla, hay veces que se confunde lo que es la inflamación de la rodilla, el edema, porque hay edema que se produce alrededor de los músculos y de la articulación, porque no es Pregunta líquido al dentro de la joven que el articulación. tratamiento, ¿cómo se hace el tratamiento después que te sacan el líquido? Bueno, hay que investigar la causa, porque la extracción del líquido va más asociado a mejoría de manera inmediata, pero definitivamente debemos de buscar la causa que produce esa retención Uno se de líquido. muere de sacar líquido. No, No se muere todavía uno. no he visto el primero que se haya Y muerto eso no sacando da el líquido. cáncer. No, tampoco. Y duele cuando te están sacando el Sí líquido. molesta un poquito. molesta. Pero la mejoría, Don Luisín, la cuando mejoría un al médico- final vale la pena, porque el paciente cuando llega al consultorio a drenarse el líquido, es tanto el dolor y la molestia que desde que tú lo drenas, mejora bastante.
Si usted preguntaba. No, porque cuando los médicos dicen molesta un poco, eso es que da un dolor infernal. La pegaste ahí. Sí. El doctor te dice Sí, molesta una ligera poco. molestia. Sí, Te va a una molestar un ligera poquito. molestia. Yo desde que veo una jeringuilla, hay que buscarme gente. que Usted me como haga. medio cobarde. Sumamente. O sea, ¿usted le tiene miedo a una jeringuilla? Sí, yo le tengo miedo a dos cosas ¿A qué? en la vida. A la jeringuilla y a las mujeres peleonas. Eso, yo veo ¿A una las mujer mujeres? peleona y una jeringuilla y yo me mando corriendo. ¿Cómo las mujeres peleonas? Sí, las mujeres ¿Y peleonas. quién ha dicho que la dama, no le diga mujer, que eso es despectivo? Está bien, las damas como Ajá, pero si la dama- conflictivas. Si la dama es peleona es porque el hombre incumple. Bueno, pero vámonos al aspecto médico, váyase por la jeringuilla. No, pero no le diga a la dama peleona, hombre, ¿y qué es eso? Una llamada, saludos, buenas tardes. Consulta gratis. Sí, Hello. sí, adelante. Yo quiero preguntar, ¿eso es el programa que están transmitiendo por el 45? Oh, pero claro, ¿de dónde usted nos llama? Yo quiero desde más lejos de San Francisco de Macorís, por ahí, la provincia de Duarte. Muy bien, pregunte. Yo quiero preguntar, cuando a uno se le hinchan los tobillos, ¿a qué se debe? Bueno, la causa de la inflamación a nivel de los tobillos, muchas veces y principalmente, en la mayoría de los casos, es producida por algún tipo de retención de líquido o insuficiencia venosa, por lo general. Ya la segunda causa puede ser algún proceso a nivel inflamatorio de la articulación, una artritis reumatoidea asociada. Como usted menciona, los tobillos, entiendo que son ambos, que es muy probable que nos inclinemos más por un proceso inflamatorio asociado a una insuficiencia venosa, que se ve mucho a nivel de los tobillos, o algún trastorno con el manejo de líquido a nivel renal, a nivel del riñón, que también tiende a hinchar los tobillos. Buenas tardes, saludos. Su pregunta, consulta gratis. Ay, se le cayó la llamada. Yo que le iba a dar una consulta gratis. No yo, el doctor. Otra. Saludos. Buenas tardes. Dígame. Suelta la quinín. Sí, está ahí. Yo le oigo. Saludos. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Aló. Luisín. Sí. Yo quiero preguntarle al doctor. Pregúntele. Doctor, Sí, le escucho. yo tengo un dolor en una pierna, arriba en el empate, ¿En dónde? y esa pierna, ese dolor me coge la pantorrilla. ¿A dónde es el dolor? En el empate. En el empate. Sí. ¿Y Sí. qué es el Y ese empate? dolor me coge la pantorrilla también. ¿Y de Pero- dónde usted nos llama, señora? De aquí de Los Minas. Ah, de Mire, Los Minas. mi señora- ¿Y le duele mucho, señora? Sí, me duele demasiado la coyuntura de la pierna, arriba en el muslo. ¿Y qué usted está tomando? Yo estoy tomando... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. Pero es arriba en el muslo, arriba en el muslo. Arriba, en el empate, sí. En el Me muslo coge arriba. la pantorrilla. Y le coge hasta la pantorrilla. Ay, sí. Muy bien, él le va a contestar. Muchas gracias, señora. Diga, ¿qué usted decía? Se fue. Se fue. ¿Y qué es el empate? Bueno, si ella dice el empaste. Ah, es el empaste. Sí, arriba del muslo, eso debe ser la cadera. Ah, Eso debe ser la cadera. Y ella Y le dice da que hasta la eso le baja pantorrilla. hasta la pantorrilla. Esa es la descripción de una radiculopatía, que es lo que ¿Qué se le qué? conoce. Una radiculopatía, que es lo que se conoce como una ciática, también le dicen. Que es una compresión de ¿y una raíz cómo se nerviosa. soluciona ello? ¿Ella está preocupada? Bueno, la causa principal es alguna compresión a nivel de los nervios, de la columna. Sería bueno pues hacer unas radiografías y más o menos identificar a qué nivel está la lesión, pero mejora mucho con medicamento y terapia física en el 85 a 90% de los casos. Terapia física y medicamentos. Vaya a una consulta, tiene que hacerse una radiografía, ¿es así? Sí, sí, pues hay que ver la causa. Para y el ver la nivel. causa. Buenas tardes. Saludos. Ajá. Bueno, en la próxima. Sí. Hola, Hola. Dígame. aló, Sí. ¿cómo está? Ah, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Me llamo Santiago. De Santiago. Cuéntame a ver, tu consulta es gratis.
Ese cayó, parece. No, él está ahí. Dime a ver. Está por ahí, parece que... Ah, él se oye, sí. Bueno, muchas gracias por llamar de Santiago. Otra llamada. Y saludos, buenas tardes. ¿Sabes que para esto hay que tener paciencia? Buenas tardes. Sí, Luisín. Sí. Que le dije que yo lo que estoy tomando para el dolor es la pastilla que se llama Enantium. El Andio. Enantium. Sí, combínelo con terapia física. ¿Eh? Combínelo con terapia física que le va a hacer mejor efecto. Terapia. Sí. Y caminar. Ella... Bueno, muy bien. Primero Muchas gracias. controlar la compresión. Si no hay una llamada más, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a la pausa. No hay más. Miren, esto que le dije de James Parkinson amerita que podamos ver para ir haciendo conciencia. Pues tú sabes que la ONU fue que hace unos años que estableció que se dedicara un día y lo hace con el propósito de que la población se eduque, conozca, se oriente sobre el tema del Parkinson. El tema del Parkinson hay que verlo con un determinado respeto, porque hay muchas personas que cuando ven una persona temblando, hay de esos insensatos, de esas personas que, óigame, tienden a veces a mirar mal o a burlarse o a alejarse. Cosa imprudente, porque si usted ve una persona que está en esa situación así, piense que usted puede llegar a eso. Todos somos sinónimos de eso. Porque eso a medida que avanza el tiempo, evidentemente uno ve que hay grados diferentes con el Parkinson. Y yo en este caso estoy de acuerdo con que se asigne un día para esa enfermedad, para crear conciencia, guardar respeto. Usted ve una persona con esta enfermedad, bríndele cariño y afecto y amor. Es una enfermedad, si se quiere, que tiene dos dimensiones. Hay personas que le da vergüenza que lo vean así y dejan de salir, se aíslan. No sé si ustedes se recuerdan un penúltimo embajador norteamericano que había aquí en el país. Tenía Parkinson y él iba a todas sus actividades. Eso es, a medida que, eso es una enfermedad que avanza, ¿no? Y entonces tú vas teniendo más y más movimiento. Hoy hay inyecciones. Yo conozco una persona muy importante del país que tiene Parkinson. Y él se ha restringido un poco de salir y eso, pero una condición económica súper notable, y hay medicamentos, inyecciones que lo controlan el movimiento. Que lo controla. Entonces cuando va a una actividad, algún reconocimiento que le hacen, se coloca eso. Pero en definitiva, nosotros cuando vemos una persona con Parkinson, lo que le debemos brindar es cariño, afecto, cercanía, no alejarse y mucho menos burlarse. Así es. O ponerse a citar cosas. Todo hay que entenderlo. Vamos a ver un video de Parkinson y nos vamos a la pausa y ya venimos con nuestro invitado. Estamos aquí atendiendo el género, una mujer y un hombre y una mujer, dos personas que van a tratar dos temas interesantísimos. Esto es el poder de salud, el poder de la tarde. En el Día Mundial de Parkinson, veamos. Trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Esta enfermedad inicia con un temblor en examen neurológico, ya que un diagnóstico. Día Mundial del Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Esta enfermedad neurodegenerativa que fue descubierta en 1817 por el médico inglés James Parkinson. Se produce cuando las células